Mi nombre es José Fernando Flores Álvarez, vicepresidente del Centro de Historia Envigado, historiador local en Sabaneta y soy un miembro de la Asociación de Amigos del Padre Arcila. Buenos días, don Fernando. ¿Nos puede contar en qué fecha nació el padre Ramón Arcila y dónde nació? El Padre Arcila nació en la vereda del Saladito, jurisdicción del municipio del Santuario, el 14 de enero de 1896. Háblenos de su familia. El Padre Arcila era hijo de don Jesús Arcila y doña Julia Ramírez. Fue el mayor de 4 hijos que se criaron: el doctor Luis, el doctor Pedro y Rosario, la única mujer. Sobre su infancia, ¿qué nos puede contar? El padre Arcila creció en la vereda del Saladito, pero cuando el papá, que era muy pobre, vio la necesidad de trasladarse a la vereda, en la bodega, para asumir la mayordomía de una finca, el padre Arcila lo acompañó y allí estudió sus primeros años, aprendió a leer y escribir y luego pasó a la escuela urbana, donde terminó su primaria e inició sus estudios de bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga. De allí salió maestro. Y como maestro después se convierte en sacerdote. ¿Cómo nos puede contar? El padre Arcila quería ser maestro, tenía vocación de maestro y ejerció el magisterio en la vereda, perdón, en el corregimiento de Aquitania, que en esa época era jurisdicción de Cocornal, y allí nació su vocación al sacerdocio. El papá, don Jesús, veía que estaba como un poquitico disipado, decía don Jesús. Era un hombre, un muchacho normal de la época, que le gustaba la música, que le gustaba acompañar las serenatas, que tenía su novia, pero el papá lo visitó y le pidió que hiciera los primeros viernes y que se consagrara a San José para que le ayudara a definir su futuro. Él así lo hizo. Para el padre Arcila fue una aventura el hecho de llegar al seminario, porque él se vino para Medellín a buscar ayuda. Encontró en Monseñor Crespo en Santa Rosa de Osos la primera oportunidad para él definir su vocación. Estuvo sirviendo en el Palacio Obispal de Santa Rosa, y un día le pidió permiso a Monseñor Crespo para venir a Medellín. Se vino a pie. Él le había hecho la promesa de los 7 domingos a San José, como se lo había pedido también el papá. Y en el camino se encontró con un viejito que le pidió limosna. Y él le dijo con mucho gusto, y de lo que tenía en el bolsillo le dio unas monedas, y este señor le dijo: váyase tranquilo y tenga la seguridad que se va a encontrar una dama que le va a ayudar en sus estudios, que le va a costear sus estudios, y usted, tan pobre, va a pasar como rico. Él recuerda esa anécdota y efectivamente el padre Arcila
llega al seminario de Medellín, encuentra la persona, avanza sus estudios. Decía que él era un poquitico durito, pesadito para pensar, no le entraba mucho el estudio, pero que le pedía al Espíritu Santo que lo iluminara, y entonces le pedía que las preguntas que le fueran a hacer se las hicieran sobre lo que él sabía. Y así fue pasando, y acompañado por buenos directores espirituales, llegó al sacerdocio en una fecha muy especial, 20 de marzo de 1926, fecha cercana a la del santo patrono San José. Don Fernando, ¿cómo en ese viaje del padre Ramón Arcila llega a este municipio, a Sabaneta? Sucede que el padre Arcila es ordenado sacerdote, y entonces inicialmente fue enviado a un pueblo muy olvidado en la geografía de Antioquia, Aquitano. Coincidencialmente, él es nombrado coadjutor de ese sitio, y luego él va buscando la forma de acercarse a la ciudad. Era un atractivo de él acercarse al Valle de la Urra, y entonces viene su nombramiento como capellán en 1930 de Sabaneta. El templo apenas había sido construido, y a él lo nombraron coadjutor de Envigado, lo que hoy se llama vicario parroquial de Envigado, y llega a Sabaneta un 19 de marzo, marcado por San José, siempre por San José. Y para ese tiempo es algo muy especial, porque viene a promover la devoción a María Auxiliadora. Don Fernando, ¿qué marca esa primera etapa del padre Ramón Arcila en Sabaneta? La venida del padre Arcila a Sabaneta nos deja cosas muy interesantes. La primera, que se celebra la Eucaristía con más frecuencia. Se atiende pastoralmente a la comunidad. Como ya se tenía casa cural, él vive, se establece en Sabaneta, era cura residente del corregimiento. Abre las puertas del nuevo templo, el templo recién inaugurado, y empieza a propagar a modo propio la devoción a María Auxiliadora, sin olvidar que la parroquia estaba encomendada al patrocinio de Santa Ana. El padre Arcila entroniza la devoción al Santísimo Sacramento, y los primeros movimientos apostólicos que tuvo Sabaneta fueron orientados por su capellán, el padre Arcila. El padre Arcila se va, pasa por el Retiro, que es su primera parroquia. Muchos feligreses de Sabaneta iban al Retiro a visitarlo. Es más, pasaron su luna de miel de cuenta del padre Arcila, porque él se encariñó con esta tierra en 3-4 años que estuvo aquí. Y entonces él da un tránsito por otros municipios y por otras parroquias: Santo Domingo, San Roque, el Carmen del Ural, parroquias en Medellín, el Sagrado Corazón de Jesús
y Santa Ana de Robledo. Pasa haciendo el bien, enamorado de la educación, porque fue un maestro, una educadora carta cabal en todos sus momentos en estos sitios. Fundó colegios, asilos, llevó comunidades religiosas, asistió a comunidades religiosas. Y entonces viene otra etapa muy buena en la vida del padre Arcila con Sabaneta. Cuando el padre Ramón Arcila regresa al municipio, ¿qué cambios hubo en Sabaneta? El padre Arcila, de corazón, siempre estuvo con Sabaneta desde que lo conoció. Tan es así que llegó a traer a su madre, doña Julia, al lugar donde hoy estamos haciendo este mensaje. Villa Julia se llamó lo que hoy es el Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez. Aquí vivió con sus hermanos, Luis Arcila, abogado político, Pedro, odontólogo, y doña Rosario, la hermana, que estuvo casada con otro importante personaje del santuario. Y el padre Arcila, cuando llega el 9 de julio de 1958, fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, le da un viraje de 180 grados a lo que esto, que era un corregimiento, fue floreciendo al calor de ese amor espiritual que él sentía por sus vecinos y por su gente. Entonces él empieza a hacer un poco de cosas. Por ejemplo, él empieza a formar los centros cívicos religiosos. Él hace romerías en las veredas y en los barrios más alejados del templo parroquial. Él avisora la necesidad de un centro de salud, de un colegio para los jóvenes, porque no había bachillerato. Existía el colegio de las carmelitas para las mujeres, hasta cuarto bachillerato, pero no había absolutamente nada. Empieza a ver la necesidad de tener comunidades religiosas que le ayuden en su trabajo catequético y pastoral. Entonces trae a las madres de los desamparados de San José de la Montaña, a las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, trae a las hermanas oblatas de San Francisco de Sales, trae también a las hermanas de María Mediadora, y trabaja a brazo partido con las hermanas carmelitas. Entonces, todo eso va confluyendo porque aparecen las juntas de acción comunal y con ellas empieza a trabajar también las necesidades más urgentes de las comunidades en materia de vías, acueductos, alcantarillados. Y nace la necesidad en él de orientar la lucha porque Sabaneta sea municipio. Fernando, hagamos un paréntesis de esta historia tan fascinante. Hábleme de Ramón Arcila como ciudadano común, como persona. Ramón Arcila era un hombre sencillo, amable, muy moderno. No importaba la edad ni la persona con la cual estuviera compartiendo.
enamorado de la música, enamorado del arte, hincha del fútbol. Aquí hay que mirarlo como hincha de Nacional. Enamorado del fútbol. Cuando Colombia estaba en Juegos Olímpicos, ese hombre se sentía pletórico en el púlpito y le decía a la gente que vieran el partido, que oyeran el partido. Además, sostuvo muy buenas relaciones con los grupos políticos. No fue sectario. Fue un sacerdote que como persona fue un maestro, un catequista. Con frecuencia visitaba los colegios de su jurisdicción e incluso de otras. Visitaba a los enfermos, visitaba a sus amigos, era buen anfitrión, le gustaba la buena comida, era muy sobrio, no se le conoció amor por el licor. De pronto probaba una copita de vino. Quiso mucho las comunidades religiosas. Fue invitado especial siempre, era invitado con mucha frecuencia por las comunidades religiosas a celebrarle la Eucaristía, a acompañarlas en la renovación de sus votos, y era muy detallista. Con los bachilleres siempre les enviaba su notica y les enviaba su medallita o su detalle. Con los niños de primera comunión. Era un hombre que tenía un bagaje social y cultural extraordinario. Sus últimos años los dedicaba a dictar charlas, no solamente en los colegios, sino también en centros de conocimiento mariano y eucarístico. Su lema siempre fue íntimamente marianos, santamente eucarísticos y profundamente josefinos. El padre Arcila definitivamente marcó la historia de nuestro municipio. Don Fernando, ¿cuál es el principal legado que nos dejó el padre Ramón Arcila? Yo creo que el mayor legado que el padre Arcila nos dejó tiene que ver, primero, con la creación del municipio de Sabaneta. Él lideró, a la par con las entidades cívicas del municipio, esta oportunidad de ser municipio a partir del 1 de enero de 1968. Lo segundo es el legado que nos deja en la creación del santuario arquidiocesano de María Auxiliadora, que no fue reconocido en la época de él, pero que después la venerable curia arzobispal lo aceptó, lo reconoció. Cuando Sabaneta habla del primer milagro grande, si se puede llamar milagro, de la aparición de María Auxiliadora el 10 de septiembre de 1968. Eso es una consecuencia de esos 10 años de trabajo incansable del padre Arcila por sacar adelante esta comunidad unida
al amparo maternal de la auxiliadora. El tercer legado, este colegio, el colegio regentado por las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, donde él depositó como herencia todo su amor por la educación. En este lugar lo frecuentaba cada 8 días, los viernes, para estar con la comunidad educativa, celebrando la Eucaristía y dando su catequesis. Y cuando muere en el año de 1985, 18 de agosto de 1985, Sabaneta perdió esa fuerza física, espiritual que irradiaba el padre Arcila. Surge entonces una asociación de amigos por memoria del padre Arcila, que es una entidad social sin ánimo de lucro, que lo único que ha pretendido hacer siempre es perpetuar la obra pastoral, espiritual del padre Arcila y seguir haciendo la caridad en la forma que la hizo el padre Arcila, porque el padre Arcila fue un hombre entregado con alma, vida, corazón y bolsillo a los más pobres. Don Fernando, hagamos una despedida. ¿Qué mensaje le quiere dar a la comunidad educativa? Yo quiero que la comunidad educativa del Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez sepa que en el colegio está el museo que recoge muchos escritos y elementos unidos a la grandeza de este santo sacerdote, que lo tienen como patrón, que lo tienen como santo patrono. Digo yo santo patrono porque efectivamente el padre Arcila fue un hombre de bien, un hombre que está llamado a ser imitado en sus virtudes, un hombre que vivió sencillamente, que hizo extraordinariamente lo ordinario, y por eso quisiéramos que no solamente lo tuviéramos como alguien muy cercano a nosotros en el colegio, sino como ese gran líder espiritual que durante tantos años le sirvió a Sabaneta, dándole lo mejor de sí mismo.